Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada, una nueva oportunidad que nuestro buen Dios y Señor nos regala. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos ahí su like. También le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi Padre, gracias Señor por este día nuevo que nos regalas, por la vida, por la nueva oportunidad. Estoy junto a mis amigos iniciando este momento de estudio. Pedimos nos dé sabiduría, entendimiento para poner en práctica tu palabra, para escuchar tu llamado, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hoy el capítulo número 9. Saulo perseguía a la iglesia. Él creía que lo que hacía lo hacía conforme a la voluntad de Dios, como muchas personas hoy en día también lo creen. Así iniciamos desde el verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Me encanta cuando la palabra de Dios menciona las palabras camino, nombre, refiriéndose a Jesucristo, y ponen la primera letra ahí con mayúscula, porque Él quería perseguir a todos los que predicaban acerca de Jesucristo. Verso 3. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Interesante. El comentario nos explica: Saulo, tras su éxito en la tarea de aterrorizar a los cristianos de Jerusalén, extiende su obra a la ciudad de Damasco en Siria, a donde habían ido estos dispersados, pero seguían predicando el Evangelio. Llegando ya al final de su viaje, se enfrenta a aquel cuyos seguidores está persiguiendo y cuyo nombre todavía no conoce. Queda prisionero de aquel que sí conoce el suyo y lo llama por él. Jesús sabe que Saulo tiene un corazón sincero, pero aún no lo conoce. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tiene miedo y le dice a Jesús: Saulo es un hombre malvado. Qué hermoso saber cómo Jesús seguía en visión presentándose a aquellos que lo seguían, en este caso a este discípulo Ananías. Verso 15.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Qué maravillosa historia! Nos dice también el comentario: observamos cómo pone juntos el Señor resucitado a Saulo y Ananías, quien no quería ir porque sabía que Saulo era malvado, pero termina con sus manos sanadoras sobre la cabeza de Saulo. Saulo había empezado el relato como un enemigo jurado del camino, que es Cristo, y termina como seguidor de este camino. Son dos estudios de caso de la gracia transformadora de Dios, que sigue activa hasta hoy. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro descolgándolo en una canasta. Ahora el perseguidor era un discípulo más, y los discípulos de Cristo ya no le tenían temor. Sabían que el Señor lo había llamado para predicación y salvación de muchos, y ahora también lo ayudan a huir de los judíos, quienes antes le habían dado cartas para que vaya y los persiga. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora este nuevo discípulo, quien antes era perseguidor, habla con valor la palabra de Dios. El Señor también tiene muchos que hoy con corazón sincero siguen mal el camino, pero si nosotros vamos y hablamos del amor de Jesucristo, estos también servirán para terminar la predicación del Evangelio. Pedro continúa haciendo milagros. Jesucristo sigue trabajando y utilizándolo como su instrumento.
Verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. También el comentario nos dice: Lida, a 18 kilómetros de Jope, era uno de los puertos marítimos más importantes de Judea. Curar a un paralítico había sido un gran milagro, pero resucitar a Tabita fue aún más asombroso y resultó en muchas conversiones. Así, hoy el Señor también quiere utilizar a sus hijos. Queremos dejarnos ser utilizados por Él, instrumento en sus manos poderosas. Amén, amén. Gloria a Dios por ello. Mi Padre, gracias por este día que nos regalas, por las bendiciones. Queremos entregar todo en tus manos, nuestra vida que sea transformada por ti, pero sobre todo, que nos utilices como instrumentos en tus manos y que por medio nuestro se predique el Evangelio. Hay mucha gente que hoy quiere escucharnos y queremos nosotros tener ese valor para ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y guarde, tenga una feliz y bendecida jornada.